Buenas noches, hermanos. Tiene que estar bajo, pero no tanto. Bueno, muy bien, buenas noches. Entonces, yo no sé qué opinan ustedes, pero la verdad que pasamos un muy lindo momento de alabanza, ¿no? Yo siempre agradezco al Señor por los hermanos que están en la música, que se preparan para esto, como nos preparamos lo que tenemos que hablar. Pareciera que eso es tan fácil, ¿no? Tomar un instrumento, tocar, no lo es tanto. Y le dedican mucho tiempo. Y hacen una buena selección también de los temas que cantamos y nos llevan a alabar al Señor. Es una parte muy importante de la reunión. Gracias, chicos. Gracias a la técnica también, que siempre está presente y me auxilian. Porque sucede que muchas veces cuando tenemos que hablar, a mí me aterra la pérdida de tiempo. Entonces trato de usar técnicas que nos ayuden a poder aprovechar más el tiempo. Y ahí están los muchachos poniendo la computadora, pendrive y distintas cosas para que podamos ir avanzando. Vamos a leer juntos esta noche en el libro de Jueces que venimos tratando, en el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1, dice así: Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Muchas gracias. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él, o sea, para Micaía, como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Nosotros venimos estudiando ya hace bastante tiempo el libro de los jueces. El libro de los jueces, ustedes vieron que fuimos viendo distintas personas que Dios fue levantando para socorrer al pueblo de Israel que caía en la esclavitud por su propio pecado. Y así fue levantando estos jueces que eran como gobernadores, libertadores. Pero cuando llegamos al versículo 17, ya estos últimos 4 capítulos no tratan de eso en forma directa. Es decir, se rompe la narración lineal. Nosotros terminamos viendo últimamente a Sansón, recuerdan el viernes pasado. ¿Y de qué tratan estos últimos 4 capítulos? Son una especie de apéndice, una especie de epílogo, del capítulo 17 al 21.
y traen en estos 4 capítulos ejemplos muy negativos, mayúsculos, espantosos, que sucedieron en el pueblo de Israel, bajo ese bajo estado espiritual, moral y político. Esta suerte de colofón está dividida en 2 partes. Capítulo 17 y 18 habla acerca del santuario de Dan, lo va a continuar un hermano el viernes que viene, y la otra parte, los últimos capítulos, 19 al 21, tratan de una guerra civil contra la tribu de Benjamín. Bueno, hoy estamos al comienzo de esa parte final, pero que estemos al comienzo de este final no quiere decir que esté en ese tiempo ubicado. Esto estuvo ubicado temporalmente al comienzo del libro de Jueces. Hay unos protagonistas que son muy especiales. Dicen ser adoradores de Jehová. Incluso se mencionan levitas. Pero también se habla de imágenes, se habla de dioses. Dioses con minúscula, por supuesto, ¿no es cierto? También hay 2 lugares muy emblemáticos. Por un lado se habla del monte de Efraín, la zona alta de Efraín. Efraín también fue uno de las tribus, hijo de Jacob. Y también se habla de Belén de Judá. Belén de Judá que va a ser, en el futuro de lo que estamos hablando ahora, la ciudad de David. Acá tenemos 2 escenas muy especiales, con un versículo en el medio que trata de dar la explicación de por qué pasaron estas escenas. Vamos a la primera. La primera la vamos a ver bastante en detalle, si el tiempo me acompaña, y la segunda la vamos a hacer un poquito más rápido. Es muy interesante, les aseguro que para mí fue una bendición estudiar este capítulo, siempre es una bendición, pero en particular poder inquirir en algunos temas que no siempre me había detenido a pensar. Tomemos la primera escena, del versículo 1 hasta el versículo 5. Se las leo rápidamente, pero como un relato. Había un hombre que se llamaba Micaía. Este hombre le roba a su madre 1100 siclos de plata. Esta, no sabiendo quién lo había hecho, pronuncia una maldición sobre el ladrón. El hijo confiesa que él había sustraído la plata. La madre trata de anular la maldición pronunciando una bendición sobre el hijo. Por último, utiliza 200 siclos de plata para encargar 2 imágenes que le entrega a su hijo. Este tenía en su casa una suerte de santuario, eso que llamaban casa de dioses, donde coloca las imágenes, hace un efod y terafines y consagra a uno de sus hijos como sacerdotes. Esto sería el resumen de lo que leímos en la primera escena. Vamos a analizar algunas conductas, hay varias, pero yo tomé algunas porque si no sería muy extenso, de estos personajes, tanto de la madre de Micaía como de Micaía. Vamos al primero. Bien. No sé si se está viendo bien. Perfecto. Del lado derecho ustedes ven que Micaía le hurtó dinero a su madre. Y lo vamos a contrastar con la Biblia. Del lado izquierdo vamos a poner versículos bíblicos para ver si esas actitudes eran correctas o incorrectas. Porque una de las cosas que yo quisiera que nos quedara en claro esta noche es que todas las conductas, todos los pensamientos, todas las cosas que hagamos siempre se tienen que contrastar con la Biblia. No tienen que estar bajo el análisis propio nuestro. Ya lo vamos a ver, no quiero espolear lo que les voy a decir. Pero en principio, por eso lo vamos a contrastar permanentemente. Bueno, creo que no hace falta ir muy lejos para darse cuenta qué versículo bíblico contradice esta conducta. Bien, ¿lo estamos viendo? Éxodo 20:15. ¿Qué dice Éxodo 20:15? Yo acá lo veo cortado, por eso me doy vuelta. Ahora ya cuando sea más abajo lo voy a ver mejor. Dice, no hurtarás. Eso es lo importante que vemos en esa primera conducta. Este hombre le hurtó a la madre, nada más ni nada menos. Si uno quisiera hilar un poco más fino, también podríamos pensar en que deshonró a su madre. Y eso es otro de los mandamientos, que hay que honrar al padre y a la madre, si quisiéramos entrar en más detalle. Seguimos. Vemos que, por lo que estamos viendo ahora en segundo lugar, la madre maldijo a quien le sustrajo el dinero. Esta actitud de maldecir, vamos a contrastarla con Santiago, capítulo 3, versículo 7, que dice así: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes
y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si quisiéramos resumir de este pasaje lo que contrasta a esta actitud de la madre de Micaía, está claro que no debemos maldecir. Es una actitud que tenemos que desterrar de nuestra vida si la tenemos arraigada todavía. Vamos a la siguiente. Micaía no cumplió con la ley de restitución. ¿Qué es esto? Vamos a ver en Levítico capítulo 6, versículo 2 dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Resumen, tiene que restituir lo que hizo. Lo tiene que restituir por completo. Pero además dice que tenía que añadir una quinta parte. Una quinta parte es un 20%. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que haberle devuelto a su madre? 1.320 ciclos de plata. Y además debería haber llevado un carnero sin defecto de los rebaños y todo lo que nos dice ese pasaje. Evidentemente lo único que hizo fue tomar el dinero, dárselo a su madre, pero llegó hasta ahí. No voy a abrir juicio ahora acerca de si lo hizo voluntariamente o si lo hizo porque no sabía o bueno, no nos da tanta luz el pasaje para esto, pero vemos que hay una disidencia entre lo que él hizo y lo que plantea la palabra de Dios. Ahora, la siguiente actitud, que fue lo que hizo la madre encargó imágenes. La madre menciona el nombre de Jehová, pero en un momento dice que encargó con 200 ciclos de esos 1100 unas imágenes. Vamos a Éxodo 20, versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No había que hacer una imagen, y mucho menos honrarla. Otra disidencia entre la conducta de esta mujer y lo que Dios plantea en su palabra. Hay otras cosas más que podríamos, pero estoy viendo que el tiempo está avanzando muy rápidamente y quiero seguir. Dice también el pasaje bíblico que Micaía tuvo o tenía un santuario, una casa de dioses, dice la palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Dice,
Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No era cuestión de hacerse un santuario en la casa. El lugar lo elegía el Señor, donde Él ponía su nombre. Y si quisiéramos saber en ese momento dónde estaba la casa de Dios, tenemos dos pasajes. Uno que está en el capítulo siguiente, no lo voy a decir porque lo va a tomar otro hermano. Pero si vamos a Josué 18, 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra le fue sometida. La casa de Dios estaba en Silo en ese momento. Él se había hecho su propio santuario y había puesto imágenes en el santuario. Evidentemente, eso está reñido con la palabra de Dios. Después dice que hizo efod y terafines. El efod era una parte de la vestidura de los sacerdotes que iba por arriba del resto de las vestiduras. Pero más allá de eso, el hecho de haber hecho un efod, ellos lo consideraban como un símbolo, más como un dios. Esto le pasó a Gedeón, si se acuerdan, ¿no? Cuando Gedeón al final de su carrera lo quieren poner como rey, él dice: no, vamos a juntar los zarcillos de oro, y él construye un efod, hace hacer un efod. Dice, por ejemplo, en Jueces 8, y Gedeón hizo de ellos un efod, del oro que le dieron, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Esto que estaba enseñado como una parte de la vestidura para los sacerdotes se transformaba en ellos como algo en lo que ellos ponían su confianza. Y sacaban el centralismo de la presencia de Dios en sus vidas. Un objeto que se transformaba prácticamente en un ídolo. También habla de terafines. Terafines es una palabra muy interesante porque no existe en singular, existe solamente en plural. Por ejemplo, cuando Dios desecha a Saúl, en 1 Samuel capítulo 15, la palabra terafines ahí está traducida a nuestro idioma como idolatría. Se los leo rápidamente. 1 Samuel 15, versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, y ahí está la palabra en original terafines, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le está diciendo Samuel a Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, hay algunos pasajes más en la Biblia acerca de terafines, pero básicamente siempre está relacionado con ídolos y con la adivinación, cosas que a Dios, por supuesto, de ninguna manera podría aceptar. Micaía había hecho esto. A veces me sale Micaías porque en otros idiomas se dice Micaías, en algunas versiones figura como Micaías. Justamente había hecho esa casa de dioses, había puesto una imagen que la madre le había dado, dos imágenes, una de fundición y una de talla. Bueno, todo un desconcierto ahí, una cuestión bastante confusa, ¿no es cierto? Pero sigamos para poder llegar hasta el final sin pasarnos de la hora. Una de las otras cosas que hizo Micaía fue consagrar a un hijo. Bueno, eso ya lo había comentado. Micaía consagró a un hijo como sacerdote. Vamos a ver cómo era esto de la consagración de los sacerdotes. Tengamos en cuenta que Micaías era del monte de Efraín, o sea, todos los estudiosos coinciden por los contextos que era de la tribu también de Efraín. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios
con respecto a eso en Números capítulo 18, versículo 5. Dice, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí, está hablando el Señor, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú, y le agrego entre paréntesis a Aarón, porque esta charla se la está teniendo Jehová con Aarón, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. El hijo de Micaía era de la tribu de Efraín, no era de los levitas. Y aún dentro de los levitas el sacerdocio estaba para los hijos de Aarón. Si nos remontamos un poco en el tiempo, Aarón y Moisés eran hermanos, los dos eran levitas. Pero solamente la línea de Aarón iba a tener el privilegio del sacerdocio. Los demás iban a tener también el privilegio del cuidado del tabernáculo en su momento. Bueno, este hombre decidió que él podía tomar esta facultad de decir, bueno, mi hijo va a ser el sacerdote de esta casa de dioses. Bueno, todo lo que estuvimos leyendo recién. Hay una segunda escena que va del versículo 7 al 13, más exactamente del 8 al 13. Hay un joven levita de Belén de Judá, aclara porque también hay un Belén de Zabulón, en otra zona, buscaba un lugar donde vivir. Micaía le propuso que se quedara en su casa para que le fuera padre y sacerdote. Le ofreció 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. El levita aceptó y fue para Micaía como uno de sus hijos. Qué confuso esto, ¿no? Tenía que ser como su padre, terminó siendo como su hijo, ¿no? Buscaba una guía espiritual como en un padre, pero terminó sosteniéndolo como un hijo. Una cuestión poco clara también. Este lo consagró como sacerdote, otra vez en el mismo error, con la esperanza de que Dios lo prosperaría por tener un levita por sacerdote. Bueno, los levitas podían casarse con mujeres de otras tribus. De hecho, Aarón se casó con Elisabet y Elisabet era de la tribu de Judá. Quizás eso explique por qué este levita estaba en Belén de Judá, ¿no? Quizás su madre se habría casado con un levita. Los levitas no tenían un territorio propio, esto también lo hemos estudiado. Tenían ciudades, porque Dios había elegido a los levitas para sí, entonces no le dio heredad, él era su propia heredad, Dios mismo, y las demás tribus tenían que darle ciudades para que ellos puedan vivir, ciudades con sus ejidos para que ellos puedan tener también la zona para sus animales y demás. 48 ciudades tenían. Bueno, un levita debería haber estado viviendo en alguna de esas 48 ciudades. Pero bueno, eso quizás no sea una cosa tan criticable. Ahora, qué extraño el ministerio de este levita, ¿no? Estaba buscando un lugar donde vivir, estaba como a la deriva. No sé hasta dónde ese ministerio lo estaba llevando adelante en dependencia de Dios, ¿no? Pero bueno, son cosas que son para preguntarse. Lo que sí está claro es que no debería haber aceptado que él, siendo levita, y ahora vamos a ver que no era de la línea de Aarón, fuera sacerdote en ese lugar. Y mucho menos a través de un pago, ¿no? Ser un asalariado. Evidentemente, ¿por qué les digo esto de que este levita no era de la línea de Aarón? Porque si leyéramos el capítulo 18 más adelante, voy a robar solamente un versículo a mi hermano que va a tomar la palabra el viernes que viene, el 18:30 dejan claro que este levita se llamaba Jonatán y que este Jonatán era nieto nada más ni nada menos que de Moisés. Era levita, pero no era de la línea de Aarón. No debería haber aceptado eso, y mucho menos haber estado condicionado económicamente en cuanto a traer todo el consejo de Dios. Evidentemente Micaía estaba muy detrás de la prosperidad, ¿no? En algún momento habrá creído que con dinero, que le sustrajo a su madre. Ahora pensando que al tener un levita en su casa, esto también podría ser un elemento para que Dios lo prospere. Cuando uno lee todo esto,
lo primero que viene a la mente, sí, así prima facie, es qué confusión que había, ¿no? Qué mezcla de cosas. Bueno, quizás nuestros días también es un poco así, ¿no? Miren, cuando yo leí esto me hizo pensar en el sincretismo. El sincretismo se utiliza mucho en filosofía y también en el arte, ¿no? Cuando se combinan distintas vertientes de escuelas de arte o de pensamiento filosófico y se las compatibiliza, se habla de sincretismo. A veces se quiere justificar, a veces en el arte, yo no soy muy versado en eso, pero a veces se quiere justificar con el sincretismo algunas cosas que no están muy claras, ¿no? En cuanto a las escuelas artísticas. Pero acá sí había una especie de sincretismo espiritual, porque por un lado se lo mencionaba Jehová, por otro lado ese mismo Jehová que no quería las imágenes, ellos hacían imágenes, construían un santuario cuando sabían que no era así, que ellos tenían que ir al lugar a donde Jehová marcara que ese iba a ser el lugar para adorarle, para ofrecerles todas sus ofrendas. Miren, lo primero que me llevó a pensar todo esto es qué gran desconocimiento que debe haber habido en esa época. Y siempre uno que lee estas cosas trata de bajarlo a nuestra realidad, ¿no? Dios nos libre de entrar en estas confusiones. ¿Y cómo podemos hacer? Y por supuesto pidiéndoselo con su asistencia, pero también con el conocimiento. Qué bueno que los hermanos durante tantos años en esta congregación, como así en otras, destinan un día de la semana para estudiar la palabra de Dios. No es un encuentro más. Y quizás pueda pasar que venís a este lugar y escuchás varias veces sobre algunos temas, pero qué bueno que es que siempre la palabra de Dios esté en nuestra cabeza, que more, como dice el apóstol Pablo en nosotros, ¿no? Que el sustrato de nuestra fe sea justamente eso, la Biblia, no las costumbres, no lo que nos parece que puede andar bien con lo otro, no las combinaciones de las cosas. Por otro lado, el versículo, ahora vamos a ver el versículo 6 más en detalle, pero también pensaba en que acá hay 3 generaciones erradas, una madre errada, un hijo errado, y me refiero a lo espiritual, ¿no? Y un nieto errado. Qué triste, pertenecientes al pueblo de Dios. Pero también pensaba, qué lindo ejemplo el de Timoteo, ¿no? Una abuela fiel, una madre fiel, un hijo fiel. Dice 2 Timoteo 1:5, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El contraejemplo, esa es la familia que queremos tener. Por esa familia tenemos que luchar, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que siempre estén en el camino. También vemos, y mencioné a 2 levitas, mencioné a Moisés y mencioné a Jonatán, un abuelo fiel, un nieto infiel. En una oportunidad, cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el Sinaí, cuando bajaba con las tablas encontró que el pueblo se había hecho un becerro de oro, con la anuencia de Aarón, nada más ni nada menos, ¿no? La indignación lo llevó a Moisés a romper las tablas, pero hizo algo más. Dice Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y después dice el versículo 20, y tomó Moisés el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Es decir, se los hizo comer al ídolo. Qué fidelidad la de Moisés, ¿eh? De quien la Biblia habla, que dice que hablaba cara a cara con Dios. No porque lo viera, porque no se puede ver a Dios y seguir vivo, dice la palabra, pero sí en la confianza, en la intimidad que él tenía con Dios. Y el nieto, un levita, nombrado sacerdote, en un santuario donde hablaba de Dios en conjunto con dioses, con ídolos. Qué distancia, ¿no?
Dijimos 3 generaciones, 2 levitas y ahora 1. 3, 2, 1. Un pueblo confundido. Vamos a ver ahora el versículo 17:6 y con esto espero avanzar para terminar prontito. No sé cuánto tiempo tengo más, si no interrumpo, díganme. Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso lo leímos hoy, versículo 6 del capítulo 17. Me pareció interesante verlo en varias versiones, se los voy a ir mostrando. Bueno, primero resaltando, hay 2 oraciones acá, vieron que hay un punto y coma, son 2 oraciones que se llaman yuxtapuestas, están a la par y están relacionadas. Del primer lado vemos que no había rey en Israel, por otro lado vemos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso dice Reina Valera. La nueva versión internacional dice: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Nueva traducción viviente dice: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Según su propio criterio. La Biblia de las Américas dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y la Biblia textual dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía recto ante sus ojos. Veamos entonces las 2 partes. En aquellos días no había rey en Israel, prácticamente es la frase que se repite, muy poquita variación, podemos tomar esa. Y tomemos 3 más. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, lo que a sus ojos le parecía bien, lo que parecía recto ante sus ojos. Acá había 2 problemas graves. Por un lado, cada uno hacía lo que le parecía bien, no hacía lo que decía la Biblia, ¿no? Es decir, acá había una inobservancia de la ley de Dios. No tenían como norma la ley de Dios. Es lo que hoy se diría anomia. Por el otro lado, vemos que hay falta de gobierno, de liderazgo, de conducción, lo que denominaríamos anarquía. Esos eran 2 problemas muy graves que había en el pueblo de Israel en esa época. Ahora veamos un poquito esto de la inobservancia o el incumplimiento de la ley de Dios. Acá se contraponen 2 cosas: lo que a nuestros ojos nos parece bien y lo que debemos hacer en realidad. Por eso lo puse también en 2 campos en paralelo. Lo que pasa es que lo que a nosotros nos parece bien no siempre es lo correcto, no es de fiar. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 14, versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, según sus ojos, según su criterio, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y lo que debemos hacer? Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. No depende de la época en que estemos viviendo. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todas las palabras de esta ley. Ellos hacían una mezcla. Algo tomarían de la ley, otra cosa le agregaban según su parecer, según su criterio, y estaban mezclando algo que es confiable, como la palabra de Dios, con algo que no es confiable, como lo es nuestro parecer. Y con guardar una parte de la palabra no es suficiente. Dice: para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La palabra de Dios debe ser obedecida, debe ser cumplida en su totalidad y no debe ser sometida a un análisis nuestro, porque nosotros somos personas pecadoras y todo lo que a nosotros nos parezca no es confiable. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No tenían ley? Por supuesto que tenían ley. Lo que pasaba es que no la observaban, no la cumplían en su totalidad.
Lo otro que hablamos es que había falta de gobierno, liderazgo, conducción, anarquía. En un momento el pueblo de Israel, esto va a suceder más adelante, le dice a Samuel, que era el profeta, que querían un rey como todos los demás, un rey que ellos vieran, con su magnificencia, que saliera delante de ellos para hacer las guerras. Y en 1 Samuel 8:7 vemos que Samuel va a hablar con Dios y le dice, mira lo que me están pidiendo el pueblo. Pero Dios le contesta esto. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿No había rey en Israel? Lo que no había era un rey humano, visible, pero ellos tenían el rey que es Dios. Dios era su rey, ese que ellos desecharon y no querían. Es decir, tenían todas las posibilidades de vivir una vida correcta. Ley tenían, Dios se la había dado. Dios era el propio rey. Tenían también un gobierno y muy confiable, totalmente confiable. Lo que pasa es que cuando uno empieza a analizar las cosas con su propio criterio, se va desviando de a poco y termina haciendo cosas que realmente son terribles para la vida de cada uno. Ahora yo me pregunto, y con esto voy a ir terminando, ¿y para la iglesia? ¿Cómo es el tema en la iglesia? Nosotros también tenemos la palabra de Dios y es confiable. Pero la iglesia también tiene un gobierno. Yo los invito a leer en Colosenses. Traté de ir rápido para no consumir tanto tiempo, ya termino. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Él, hablando del Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y un versículo más, Hechos 20, y sobre este vamos a terminar. En Hechos 20 lo vemos al apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto. Y dice en el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay un gobierno establecido en la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Pero también hay un gobierno que Dios le ha delegado una tarea muy importante, que es apacentar. Dice que el Espíritu Santo ha delegado en los pastores, y ustedes van a ver en la palabra de Dios 3 términos bastante intercambiables. No son iguales, pero para lo que estamos analizando ahora lo podemos tomar así. Pastores, obispos, antes se usaba mucho ese término como sobrevedores. Presbítero quiere decir hombre viejo, de ahí el término ancianos. Delegó la tarea de apacentar la iglesia del Señor. Ahí hay un gobierno delegado. Ahora, yo les pregunto, a la luz de este versículo 28 del capítulo 20 de los Hechos. Primera pregunta. ¿La iglesia, el pueblo de Dios, tiene la facultad de cuestionar el liderazgo de los pastores, obispos, ancianos? En cuestionar me refiero a analizar si tienen que ser o no tienen que ser los ancianos de la iglesia. A eso me estoy refiriendo, ¿no? No quiere decir que uno no pueda disentir y pueda hablar con ellos. De hecho, nuestros pastores son muy abiertos para escucharnos y a veces nos tienen demasiada paciencia. Pero me refiero a cuestionar el rol que están cumpliendo. ¿La iglesia puede cuestionar el liderazgo de los pastores? Primero, la primera pregunta que ustedes están viendo es si la iglesia tiene la facultad de cuestionar el liderazgo del Señor Jesucristo. Por supuesto que no, porque el Señor Jesucristo la ganó con su propia sangre. Y no creo que nadie
esté cuestionando el liderazgo del Señor Jesucristo. Pero entonces ahora vamos a la segunda pregunta que les decía. ¿La iglesia, el pueblo de Dios, tiene la facultad de cuestionar el liderazgo de los pastores, obispos, ancianos? No, fueron puestos por el Espíritu Santo. En un solo versículo de la Biblia tenemos desarrollado el diseño del gobierno de la iglesia, que es el diseño de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel tenía un rey que no aceptaron. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro gobierno? Miren, y con esto termino. El diseño del gobierno de la iglesia, el pueblo de Dios, por un lado les digo lo que no es. No es democrático. Acá no es una cuestión de que nos sentemos a votar, porque de nuevo entraría nuestro parecer, eso que los hizo desviarse al pueblo de Israel. Tampoco es autocrático, tampoco es que haya una sola persona que toma las decisiones como a él le parece. De nuevo estaríamos cayendo en el mismo error. El diseño del gobierno de la iglesia, del pueblo de Dios, también para la iglesia, su pueblo, el diseño del gobierno de Dios es teocrático. Dios era el rey de Israel, es el rey de Israel, y Él es el que diseñó que la iglesia tenga este gobierno, que sea de Jesucristo y que esté delegado en los ancianos el apacentar al pueblo de Dios. Miren, este es un tema que si lo pudiésemos entender en profundidad, nos evitaría mucho dolor en las iglesias. Porque, bueno, no quiero explayarme mucho en esto, pero todos sabemos que cuando nos desviamos del plan de Dios, lo único que nos queda por delante es el fracaso. Dios hizo un buen diseño de la iglesia. Oremos para que el Señor nos ayude a no malograrlo, a asirnos de la palabra de Dios, la norma, y ajustarnos al gobierno de la iglesia, el gobierno que el Señor preparó para ella.